Buenas tardes, mi nombre es Adriana Schulz, presidenta del capítulo de estudiantes de microbiología de El Salvador. En nombre de nuestro capítulo, del embajador joven Mario Romero de la American Society for Microbiology, los comités SCOMI, SCOP de IFMCA y los comités CEPEM y CEPAIS de FERSOCEM, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos su participación en la mesa redonda Situación actual de la resistencia a los antimicrobianos y proyecciones. Queremos agradecer antes que nada a los ponentes de la mesa redonda. Todos ellos son embajadores jóvenes de la Asociación Americana de Microbiología. Ellos estarán con nosotros esta tarde y es un honor tener el apoyo de cada uno de ellos. Primero quiero presentar a Valeria Torres de Ecuador. Es la embajadora joven de Ecuador. Ella cuenta con un máster en bioquímica clínica, de epidemiología de las enfermedades infecciosas y resistencia a los antimicrobianos, además de un máster de epidemiología y salud pública, y actualmente se desempeña en el Ministerio de Salud de Ecuador. El siguiente ponente es el embajador joven de México, Nicolai Bairo. Él es estudiante de medicina y ha organizado conferencias en su universidad y es fundador y director de la primera revista científica de estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Y por último, queremos presentar a nuestro embajador joven de El Salvador, Mario Romero Rivera. Él cuenta con un magíster en ciencias con mención en microbiología y es el representante de la Facultad de Química y Farmacia en el Comité Nacional para la Enseñanza de la Resistencia Bacteriana del Ministerio de Salud de El Salvador y es investigador en proyectos relacionados a la búsqueda de moléculas bioactivas con actividad antimicrobiana. A continuación daremos inicio a la mesa redonda. Pueden escribir sus preguntas en el chat de Zoom y estas serán leídas al final de la mesa redonda. Se le dará la palabra a cada uno de los ponentes, los cuales podrán comentar también sobre diferentes temas. En algunas ocasiones se le refiere a la resistencia a los antibióticos como la pandemia silenciosa, es decir, un contagio que se propaga sin que nosotros nos demos cuenta de su extensión o su gravedad. Mario, ¿qué opina usted al respecto? Sí, gracias Adriana y pues ya voy a responder la pregunta, también aprovechar, ¿verdad? Para romper un poco el hielo y a lo esta de la apertura, agradecer a los compañeros, también embajadores jóvenes de México y de Ecuador, que nos acompañan en la finalización de toda esta semana de charlas, ¿verdad? Que espero hayan sido de provecho para todos los que se han conectado a lo largo de estos ya 5 días, ¿verdad? Empezamos el viernes 18 y ahora terminamos con esta mesa redonda. Entonces, al final todos, desde nuestra trinchera, desde donde nos corresponde pues ejercer nuestro ejercicio profesional o nuestra formación académica, estamos ahí en la lucha contra este problema de la resistencia contra los antimicrobianos o los antibióticos. Y ahora sí, volviendo a la pregunta que usted hacía, Adriana, referente a esto de la pandemia silenciosa, pues sí, sabemos, o todos estos investigadores que se dedican a la epidemiología, que bueno, Valeria es un poco más experta en eso, ellos pronosticaban que esto del problema de la resistencia a los antimicrobianos, había como un pronóstico que en 2050 pues va a causar más muertes que el cáncer, pero esto se ha acelerado, así como el cambio climático, hacían una comparación, así como el cambio climático va en algo irreversible y va en algo pues muy acelerado, así ha sucedido con este tema de la resistencia a los antimicrobianos. Ahora pasó, o estamos todavía, creo, saliendo un poco de lo que es la pandemia de COVID-19. Esto vino a acelerar o a ser un factor acelerador de este problema y que quizás también se desatendió un poco. Entonces, por eso se habla
o se utiliza este término, ¿verdad? De pandemia silenciosa, porque al final va a llegar un punto que igual no es ser fatalista ni tampoco estar conspirando y creando teorías, pero sí es una realidad. Las personas que trabajan en clínica, que tienen la oportunidad de estar en un hospital o en un laboratorio clínico, en el caso de El Salvador, que hace un antibiograma, no nos dejará mentir que ya casi que ningún antibiótico le hace efecto a los aislados clínicos con los que se enfrentan a diario. Entonces esto hace que pues reaccionemos y que hagamos algo ya y que pues podamos comenzar desde nuestro entorno cercano a trabajar en ello, porque al final lo que queremos es evitar eso, llegar a un punto en el que ya no tengamos antibióticos, que es lo que está sucediendo, como opción para eliminar, inhibir o matar estos patógenos que causan las infecciones de origen bacteriano o fúngico o parasitario, y que al final pues se convierte en una pandemia porque nos afecta a todo el mundo, ¿verdad? No solo a Latinoamérica, no solo a Centroamérica, Norteamérica o Suramérica, sino que nos va a afectar y que nos está afectando a todos. Pues por eso se considera una pandemia silenciosa. Las cifras son bastante alarmantes en cuanto a datos de cuántos millones de personas, ¿verdad?, mueren por este tema de la resistencia a los antimicrobianos al año, pero realmente por ejemplo, lo que sucede en nuestro país, en El Salvador, que no hay como registros oficiales o haya un parámetro más riguroso en cuanto a epidemiología para poder saber o conocer realmente qué es lo que está sucediendo en cuanto a yo eso es lo que podría, embajador, sería mi participación de momento. Muchas gracias, Mario. No sé si Nicolai o Valeria quisieran agregar algo a esta pregunta. Sí, Nicolai. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí. Creo que esos temas, como bien lo comentaba Mario, son temas que, si bien su consecuencia final está en el ámbito clínico y en el ámbito de la patología del paciente como tal, son cuestiones que hay que abordarlas de manera multidisciplinaria, ¿no? O sea, son cuestiones completamente multifacéticas que tienen su origen en una gran cantidad de cuestiones que van desde la cuestión social hasta una cuestión más económica y claramente clínica. Entonces, yo considero que, como Mario bien comentaba, es más bien el abandono y el olvido de estas señales de alarma que se dan a través de medios oficiales sobre la resistencia microbiana, más que sea una pandemia silenciosa como tal. Yo creo que el término se acuña con base en la comparación con el COVID, ¿no? Que es como esta bomba gigante de medios y de histeria colectiva. Pero a lo que yo me he enfrentado día con día con respecto al conocimiento de la gente sobre la resistencia microbiana es que sí existe, sin embargo, es mal comprendido o no hay un entendimiento de su gravedad real. La gente sabe que no tienen que tomar antibióticos de manera cotidiana, pero no entienden el impacto de esto como en un futuro. Como tal. Otra cosa que también quería agregar, y se me hace muy interesante, y que ven que lo pusiste en la mesa, es el impacto de COVID justamente en el desarrollo en el aceleramiento de este desarrollo de estas cepas multiresistentes. De hecho, aquí en México hubo un estudio publicado el año pasado, usted que comparaba la incidencia de cepas multiresistentes en septiembre del 2019 en comparación con septiembre de 2020, y se duplica la cantidad de cepas multiresistentes. O sea, es una cosa que es alarmante por el corto periodo de tiempo en el que ocurre y su directa relación con
con ese otro evento que fue el COVID, ¿no? Entonces yo creo que pues sí nos encontramos ante un problema que es bastante difícil siquiera de dimensionar en su magnitud. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora les quisiera preguntar a todos los ponentes si pudieran comentarnos de manera breve cómo está la situación actual y la perspectiva en sus países con respecto a la resistencia a los antibióticos. Si quieren, podemos empezar por Valeria, que nos diga su opinión. Claro, sí, nada más para agregar a la pregunta anterior, creo que hay un tema bien grande con el programa de control de infecciones y los sistemas de vigilancia que pueden existir justamente para la resistencia a los antimicrobianos y antifúngicos, ¿no? Entonces, hay esta como brecha que tenemos que llenar todos los países para poder incluso igualarnos. Entiendo que todos estamos reportando justamente desde los ministerios de salud hacia la OPS y la estrategia GLASS, pero sí necesitamos de algún sistema de vigilancia que permita integrar los países y la región para hacer un análisis comparativo, más que para saber quién está mejor o peor, para poder ver estrategias de prevención y control que han estado desarrollándose en países que pueden ser aplicados en estos países por el justamente compartir estos sistemas de vigilancia y de seguimiento de las enfermedades infecciosas asociadas a la atención en salud. Respecto a la situación de Ecuador, pues con los datos de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, que tiene el centro de referencia de RAM, sabemos que Klebsiella pneumoniae es uno de los patógenos que con más frecuencia se aíslan desde los centros hospitalarios y que por supuesto presenta un mayor porcentaje de carbapenemasa y el aumento de las BLES dentro de las enterobacteriáceas ha ido aumentando desde el 2015 hasta ahora, convirtiéndose el Ecuador con un país que tiene el 85% de resistencias a cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Del mismo modo, hay un aumento de Acinetobacter que es resistente a carbapenémicos y lo mismo con Pseudomonas aeruginosas, que son resistentes también a carbapenémicos en mayor medida, justamente aislados de centros hospitalarios. Queda todavía una vigilancia comunitaria de la resistencia a los antimicrobianos por hacer. Es algo que se está implementando desde este año y cuyos resultados preliminares no son tan alentadores por el mismo hecho de que existen estas cepas que son resistentes con mecanismos de resistencia de BLE y que están circulando libremente. Hay también un estudio, justamente se presentaron los resultados de SORTID, de la estrategia de OPS a través de TDR para RAM, y uno de los estudios era justamente la evaluación de los genes de MSR en animales de traspatio. Entonces, este gen móvil del MSR se ha encontrado en algunos sectores justamente de Quito, de que es la capital, y eso ha ocasionado que, por supuesto, se empiece a hacer una vigilancia un poco más fuerte, justamente el uso de colistina desde el ámbito agropecuario, que ya se anuló en 2019, pero que queda pendiente este ámbito veterinario de la fauna, digamos, urbana, doméstica, que todavía queda como en un espacio legalmente para nosotros un poco vacío, porque esta función está dada a los municipios. Entonces, claro, cada municipio puede priorizar si es que está dentro de sus capacidades o no. Sin embargo, es un tema de salud pública que queda, como muchos aspectos del tema de una sola salud, en un ámbito que es como un área gris, en donde estamos todos, pero a la vez no está nadie, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Ahora si pudiera comentarnos, Nicolai, sobre la situación en México. Bueno, continuando con la batuta de lo que comentaba Valeria, creo que el panorama pues tampoco es muy alentador aquí en el país. Es algo con lo que yo, la verdad, estoy muy de acuerdo con Valeria, en que hay una ausencia, una necesidad todavía de poder estandarizar y poder como igualar nuestros métodos para poder hacer tanto estudios y seguimientos de la resistencia microbiana, porque hasta dentro de los propios estudios publicados por el INVIPAR, que es el organismo que se dedica a hacer aquí el análisis de la RAM, tenemos variaciones muy amplias entre las publicaciones de cada año, donde hay publicaciones donde tenemos una reducción en cierta incidencia
resistencia a ciertos asientos antimicrobiano, y después en el siguiente, en los mismos años, tenemos un incremento. Entonces, hay como todavía una disyuntiva en la manera en que se hace la vigilancia de estas cepas. Con respecto a las particularidades, en la última publicación de este grupo de INPAC, la mayor preocupación que tenemos es justamente el desarrollo de estas cepas de Cinetobacter-Baumannii multivo resistente, que se concentran más en estos grandes centros de tercer nivel hospitaleros, donde se encuentran los pacientes inmunodeprimidos y graves, tanto en la cuestión quirúrgica como en la cuestión clínica, y se han convertido en grandes pandemias dentro del propio hospital. O sea, hemos tenido eventos de cientos de casos de infecciones por estas bacterias que no son sensibles ni siquiera a colistina. Entonces, pues sí se ha convertido en un problema muy grande, por lo menos aquí en el país. También otro problema que tenemos, por lo menos en la cuestión de la vigilancia y la detección de estas bacterias, es que se hace principalmente en centros grandes de concentración y no tenemos como laboratorios o centros para poder hacer detección en las áreas rurales, donde se considera que tenemos la mayor cantidad de génesis de estas bacterias multiresistentes. Es muy complicado. Pero sí, en general, fatalista en su máxima expresión. Gracias. Ahora, Mario, si nos puede comentar un poco sobre la situación en El Salvador. Ok, sí, igual, ¿verdad? Yo creo que la realidad de nuestros países latinoamericanos, ya Valeria daba datos pues, más reales de qué patógeno, de qué bacterias eran las que ellos tenían porcentajes mayoritarios de resistencia. En lo personal, pues una información así tan puntual y tan específica no, de parte de El Salvador no la tenemos, porque precisamente el ente responsable, que es el Ministerio de Salud, pues no actualiza, ¿verdad? Esa información para que sea de libre acceso, para, por ejemplo, en esta charla poder estar dando un dato así como el que presentaba Valeria. En cuanto a la situación actual, pues sí, está descontrolada este tema de la resistencia a los antimicrobianos, en el sentido de que, como la mayoría de los que está conectado, que yo creo que son del país, saben, tenemos mucho acceso a los antibióticos en la farmacia que son de libre venta. Son muy pocos los que están controlados, y que hay una lista como de 6 o 8 antibióticos, creo, que la DNM, pues últimamente la Dirección Nacional de Medicamentos de nuestro país, como que exigió a la farmacia o estandarizó que en todas las farmacias, si no se llevaba la receta para esos antibióticos, no se podían dispensar. Entonces yo creo que ese sí es un problema que a nivel país todavía estamos arrastrando. Y perspectivas, ¿qué podemos decir? Pues este año el Ministerio de Salud tampoco es que esté diciendo que no hace nada, no, al contrario, hay, como usted mencionó en la presentación, hay un comité académico para la enseñanza de la resistencia a los antimicrobianos, y también la Oficina de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Educación está trabajando de la mano con la OPS, la OMS, y comenzó hoy en septiembre, agosto de este año, con presentar un plan nacional contra la resistencia antimicrobiana en salud humana 2022-2024 para El Salvador. Específicamente se presentó el 23 de agosto de este año. Yo encuentro que es un paso bien fundamental, porque ya este plan nacional pues es la directriz que vamos a tener que seguir todos, y ya no cada uno por nuestro lado, ¿cierto? Tratando de ver qué hacemos. Al final, este plan nacional contra la resistencia lo que va a venir a hacer es eso, tratar de uniformizar criterios, tratar de uniformizar medidas preventivas y medidas de acción
a tomar en cuenta para tratar de controlar este tema de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, eso es lo que yo podría comentar respecto a El Salvador. Muchas gracias a los tres por las diferentes perspectivas de los diferentes países, que a pesar que tenemos bastantes similitudes, es interesante ver cuáles son las diferencias también. Y pues ahora hay bastantes investigaciones en progreso para buscar nuevas formas de combatir este gran problema de la resistencia a los antimicrobianos. Le quisiera preguntar a Valeria si usted piensa que estamos preparados para lo que se viene con las estadísticas actuales de la resistencia a los antimicrobianos. Sí, creo que estamos preparados en el sentido de que tenemos las capacidades microbiológicas del talento humano necesario y preparado, como vemos aquí. No solo somos nosotros los Young Ambassadors de ASM, sino un mundo de personas que vienen detrás y adelante de nosotros, ¿no? Que tienen toda la experticia y sin ningún problema lo han compartido, y que desde los ministerios de salud, específicamente con PAHO y con OMS, han ayudado a que estas capacidades vayan surgiendo y se estandaricen a lo largo de Latinoamérica y se quedan como a la par de Europa también. Lo que no creo que estamos preparados es para políticamente, desde cada uno de nuestros gobiernos, aceptar el costo que eso significa. Porque si bien es cierto, podemos tener las capacidades, hay un costo añadido que no está tomado en cuenta y que se requiere de mucha voluntad política desde las máximas autoridades. Esto no es solamente una cuestión de un grupo de científicos, investigadores o de universidades que tienen la voluntad y los fondos, quizás es una política pública que tiene que implementarse desde cada uno de los estados, empezando por la presidencia y los ministerios de salud, ambiente, agricultura, etc. Entonces creo que si bien podemos estar preparados desde la parte médica y microbiológica y sabemos las consecuencias y todo lo que arrastra el problema de la RAM financieramente y para las personas y los pacientes, creo que no hay suficiente compromiso político desde ciertas autoridades de nivel jerárquico muy superior. Muchas gracias. No sé si los demás ponentes quisieran agregar algo a esta pregunta. Bueno, a mí sí me gustaría agregar algo. La verdad sí es que el costo el costo es muy grande, ¿no? El costo bueno, hablando desde la perspectiva de desarrollo y aceptación de antimicrobianos para poder combatir con estas nuevas cepas multiresistentes, fuera de la cuestión de prevención y de la más clínica, la verdad es que el costo es masivo, ¿no? O sea, para poder desarrollar un solo antibiótico, aquí se requiere una inversión de 3.12 billones de dólares, ¿no? O sea, para que un solo antibiótico nuevo pueda llegar al mercado y que tenga la capacidad de poder efectivamente eliminar una cepa que no es sensible a algunos de los antibióticos que tenemos en la actualidad, pues sí se requiere, como lo menciona María, sí se requiere no solo una voluntad, sino también una inversión gigantesca, ¿no? También tomar en cuenta que, o sea, en los últimos años no ha habido un desarrollo tan amplio de antimicrobianos como nos gustaría. O sea, en los últimos 12 años han habido solamente 17 antimicrobianos que se han desarrollado, y estos solamente son modificaciones de moléculas básicas ya conocidas, ¿no? Todo lo que tenemos son nuevas cefalosporinas, tenemos nuevos aminoglucósidos, tenemos nuevos carbapenémicos que realmente sí retrasan este desarrollo de cepas resistentes, pero pues en una medida mucho menor de lo que sería el desarrollo de una molécula completamente distinta, ¿no? Tomando en cuenta que también son moléculas que nacen de moléculas ya presentes en la naturaleza. O sea, el hecho de que tengamos esta resistencia no es una cuestión que aparece con los antimicrobianos, sino ya es una cuestión de preantibiótico, ¿no? De simple interacción entre las especies. Entonces no es tan complicado que existan esas bacterias. Pero pues sí, ese es el panorama, es muy complicado, que no tenemos, porque no, por lo menos en esos países donde hay una mayor incidencia de estas infecciones, pues tampoco tenemos el dinero como para poder invertir en desarrollo de esas biomoléculas. Pero sí, terrible. Gracias. Si no hay nada que agregar, pudiéramos pasar a la siguiente. Bueno, continuando, seguimos con Nicolai.
Ahorita que hemos estado hablando sobre las estadísticas y epidemiología de la resistencia a los antimicrobianos, un poco más yéndonos de regreso a la microbiología, ¿qué es lo que sucede con las bacterias para que no se controle esta resistencia a los antibióticos? La verdad, de todas las preguntas que se mandaron, esa es la que más me gustó. Una pregunta que yo creo que, bueno, mejor entramos directamente en el tema. Yo considero que el problema principal es que no abordamos la resistencia antimicrobiana como se debería de hacer en su cuestión más conceptual, ¿no? Considero que hasta, en general, por lo menos como yo aprendí esos temas en la facultad, es que es una consecuencia de la acción del hombre. O sea, el hombre hace y la naturaleza responde. Cuando la verdad es que, o sea, antes de los antimicrobianos ya teníamos mecanismos de resistencia contra los antimicrobianos, ¿no? O sea, tenemos como estas colecciones de cepas que se aislaron previos al desarrollo de la penicilina y la acción masiva de la penicilina en la población. Y estas ya tienen mecanismos de resistencia contra la penicilina. De hecho, hay reportes donde la resistencia se descubre antes que el mismo antibiótico. Entonces, ante esa como cuestión irónica, supongo, yo creo que la respuesta que tenemos que hacer es volver a intentar como reconceptualizar lo que entendemos por resistencia antimicrobiana y cuál es su origen. Que realmente su origen es puramente evolutivo, ¿no? Su origen tiene que ver con esta presión evolutiva entre distintas cepas para poder competir por el medio. Entonces, lo que hacemos solamente al desarrollar y usar y tener usos controlados de los antimicrobianos no es más que incrementar esta presión evolutiva. Los mecanismos ya existen. Es muy complicado que a la velocidad en la que se aparecen estas cepas sea porque de nuevo aparezcan mutaciones que causen factores de resistencia contra estos antimicrobianos. Estos ya existen. Simplemente estamos metiendo presión y causando que estos mecanismos que ya existen pues se presenten de una manera más rápida, ¿no? Lo que también es un poco triste porque son mecanismos que se quedan dentro de las bacterias. Es muy complicado que una bacteria que ya es resistente a un antimicrobiano de repente deje de serlo, ¿no? Por cuestiones que no tengan que ver con epigenética, sino simplemente por el propio gen que ahí está silenciado o escondido y aparece cuando tenemos el exceso de los antimicrobianos. Yo creo que esto, a mi conclusión, es que es complicado revertir lo que ya se hizo con respecto al avance desenfrenado de la resistencia antimicrobiana, pero sí se puede reducir la velocidad con la que está apareciendo. Creo que es lo que nos queda. Gracias, muy interesante esa perspectiva. Quisiera saber si alguno de los demás quiere también aportar algo en este aspecto. Yo quisiera agregar algo, Adriana, a sumar a lo que comentaba Nicolai, que ¿por qué se hace tan difícil, verdad? Y por qué dice si nos hemos enfrentado a una pandemia de un virus pues nuevo, desconocido, y pues surgió una vacuna, pues como se pudo, los gobiernos fueron también respondiendo con sus sistemas sanitarios. Se supone que estamos más evolucionados y modernos, entre comillas, pero realmente yo me voy más a la parte o el comentario que quiero hacer con esa intervención de esa pregunta, es que es bien difícil controlar la parte que sucede entre las bacterias. O sea, yo siempre les digo, yo trabajo en la universidad y les digo siempre a los chicos que no perdamos de vista de que estamos frente a un ser vivo que quiere sobrevivir como todos nosotros que estamos acá presentes. Y va a hacer hasta lo imposible por no morir, ¿verdad? Entonces, al final, la transferencia genética y esto que se habla de presión selectiva y de la transferencia horizontal de genes, de resistencia y todo eso, por métodos de conjugación, transducción y toda esta parte teórica de microbiología básica, pues viene a relucir en esa pregunta porque realmente eso es lo que está pasando. No podemos controlar nosotros los humanos a un ser vivo que quiere sobrevivir y que aparte de eso
ahora se habla de, ya lo mencionaba Valeria o Nicolai, creo en algún momento, en alguna intervención, que se habla del One Health, que es ver la resistencia a los antimicrobianos desde una perspectiva, una salud. Porque ahora ya no solo es hablar de la parte microbiológica, ¿verdad? Por ejemplo, que a mí me atañe hablar de bacterias, que es un poco de lo que conozco y que estoy ahí tratando de conocer un poco más, pero sino que también es de ver el ambiente, cómo el medio ambiente está influyendo en este tema de la resistencia a los antimicrobianos, que tiene que ver con todo esto de las aguas residuales, por ejemplo, en un hospital, que todos los desechos que entran en contacto con una bacteria patógena, qué seguimiento se le da. También, pues los alimentos, pues también ya se conoce que a través de los alimentos podemos adquirir genes de resistencia a los antimicrobianos. Entonces es bien global, es de ver el problema de una manera global y no solo enfrascarnos en ese punto de cómo hago para controlarlo. Entonces sí, yo creo que es de analizar o verlo desde todas esas aristas para poder ver qué hacemos, ¿verdad? Que realmente se está haciendo, no es como dijo Valeria, yo creo que el capital humano, el talento está ahí, pero va más allá, ¿verdad? De que ojalá estos gobiernos y todas estas personas que toman las decisiones para la humanidad se den cuenta que tenemos que hacer algo ya, no esperarnos a que pase como COVID-19. Yo eso es lo que quería agregar nada más. Bien, gracias. Si Valeria no desea agregar algo en esto, podemos continuar con el siguiente tema. No, creo que podemos continuar nada más, que creo que nadie estaba preparado para la anterior pandemia y esta es muy posible que sea una pandemia silenciosa que ya está escurriéndose entre las manos y necesitamos empezar a actuar. Eso es lo más importante, independiente del punto en el que estemos, hay que empezar a actuar. Gracias. Y bueno, ahora continuando con Mario, pues ahorita hemos hablado mucho de la resistencia a los antibióticos, refiriéndonos solo a las bacterias, pero también puede darse en otros organismos, como es el caso de los hongos. Entonces, quisiera preguntarle qué es lo que se conoce de la resistencia a los antibióticos en mohos y levaduras. Ok, sí, verdad. Creo que todos tendemos, siempre que hablamos de microbiología, como a priorizar a las bacterias, que realmente creo que son las más protagonistas cuando hablamos de microbiología, pero también tenemos este mundo, ¿verdad? De los mohos y levaduras, de los parásitos, de los virus, y que en específico esta pregunta, ¿qué se conoce de la resistencia en este caso sería a los antifúngicos? Pues que también, ¿verdad? Está presentando pues un nivel considerable y pues que también es de ver que un moho y una levadura, si nos vamos a la parte microbiológica, es más parecido celularmente a la célula eucariota, a la célula humana, ¿verdad? No es como una bacteria que pertenece a otro filo, a otro reino, sino que es más parecido y esto, pues, si se fijan y las personas que estudian medicina o que son médicos, se fijan que a la hora de hacer un listado de antibióticos y antifúngicos se reduce, ¿verdad? No tenemos la misma disponibilidad de antibióticos para bacterias que de antifúngicos para mohos y levaduras. Entonces esto viene a dificultar, encuentro yo un poco más el tema, porque no tenemos más opciones. Sí se conoce poco, o en lo personal, yo lo conozco poco y no lo he estudiado mucho en el sentido de cuántos antifúngicos o cuáles puntualmente son los que están como liderando esta resistencia ante X moho o levadura, pero también no es de perder de vista, porque al final siempre el ser humano va a estar en contacto con todos estos patógenos y pues hay que tener la alternativa para poder erradicarlo. Eso es lo que yo
podría opinar respecto a esa pregunta. Gracias, Mario. También los demás ponentes, si alguien quiere agregar algo, puede hacerlo. Sí, nada más decir que no solamente es una cuestión de levaduras ya en este punto, también existen resistencias a tratamientos de tuberculosis, tenemos TB que es XDR, tenemos también resistencia a tratamientos de VIH también, tenemos resistencia a plaguicidas, a insecticidas, entonces son, como habíamos dicho desde el inicio, ¿no? Es una cuestión de una salud, todo lo que hacemos en contra o a favor del ambiente eventualmente va a repercutir en nosotros. Tenemos que estar conscientes justamente de todo el uso y el consumo y de la optimización de ese uso y un uso racional, ¿no? Entonces los PRO aquí juegan un papel súper importante y creo que se ha pensado durante mucho tiempo que estos PROAS son solamente hospitalarios, cuando en realidad los PROAS se pueden aplicar en la veterinaria, en el ambiente, en la agricultura, en agropecuario, justamente por el bienestar y la salud animal de las especies vegetales. Entonces, nada más de agregar eso. Muchas gracias. Gracias. Nicolai, ¿sí va a agregar algo? Pues yo creo que justamente en este punto, la perspectiva clínica resulta muy interesante porque en comparación con el amplio conocimiento que se tiene en el ambiente médico sobre la resistencia a antimicrobianos, la resistencia a antifúngicos está olvidada al punto donde en muchas ocasiones no se realizan cultivos de seguimiento de infecciones fúngicas porque se cree que no hay posibilidad de que esas puedan desarrollar resistencia. Se utilizan como manejos muy de molde y el uso de los antifúngicos es muy abusado justamente porque no hay una adecuada educación respecto a la posibilidad de tener una resistencia. Es decir, es como si en casa las bacterias sí pudieran desarrollar resistencia y los hongos solamente tienen su resistencia por cuestión de clase y nada más, como si no hubiera esta fuerza de selección que pues existe de manera evidente, ¿no? Y también es muy curiosa la manera en que, por lo menos aquí en México, se responde a esta aparición de cepas resistentes a una gran cantidad de antifúngicos, como fue la Candida auris, que el año pasado se publica un artículo sobre un brote de 26 casos a media pandemia de COVID en un hospital de un estado del norte aquí de México, y a los 3 meses sale la advertencia de parte de la Secretaría de Salud de que podría llegar al país esta cepa. Entonces, hay como o sea, el canal de comunicación está aún más, pues es aún más tortuoso en el caso de los antifúngicos que en el caso de las bacterias. Pues, las situaciones un poquito contradictorias. Gracias, sí, pero visto hay que avanzar bastante en ese tema. Ahora Valeria había mencionado un poco sobre el uso de antibióticos en veterinaria. Entonces, quisiera preguntarte, Valeria, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar en el uso de antibióticos para la veterinaria? Sí, justamente una de las cosas que más importantes es ver cuáles son los antibióticos que se están utilizando en la interfaz humana y cuáles son los que son en interfaz animal, ¿no? Teniendo en consideración que para las especies domésticas, como pueden ser conejos, caballos, perros incluso, existen diferentes dosis y los tratamientos son aún más limitados que son en los humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado y esta prescripción debería ser igual que en el ambiente humano, es decir, solamente bajo receta médica, solamente bajo un profesional capacitado para poder extenderla y siempre previo a una revisión del médico veterinario. Uno de los problemas más grandes que por lo menos aquí en Ecuador enfrentamos es que, como había manifestado, hay un limbo legal por el cual no existe esta regulación en el ámbito veterinario ni en las farmacias que dispensan productos agropecuarios ni veterinarios. Entonces, al no tener una regulación de quién le compete esta actividad, pues se nos hace muy difícil justamente controlarla y poder tener planes de acción que puedan mejorar estos sistemas regulatorios, ¿no? Entonces, este es el caso particular de Ecuador, no significa que en otros países no estén, pero uno de los las principales cosas que hay que hacer es ver cuál es el consumo. En el caso de Ecuador igual,
vuelvo, cada un país tiene sus características particulares, nosotros no producimos antibióticos, todos los importamos. Entonces, ver el consumo interno de todo lo que llega versus lo que se dispensa es algo fundamental para nosotros, tanto en la interfaz humana como en la interfaz animal, porque todo obviamente tiene que venir con un registro sanitario, ¿no? Entonces, eso creo que sería un muy buen primer paso. Y de ahí, por supuesto, vas a lo que es la interfaz agropecuaria, donde también tienes que ver los residuos de antibióticos y la carga antibiótica que tienen estos productos que se venden para el expendio y el consumo, ¿no? Eso. Gracias. ¿Alguno de los otros dos ponentes quisiera compartir algo? Sí, yo quisiera agregar que con esto del tema de veterinaria, pues yo diría que es un punto crítico de este tema global de la resistencia a los antimicrobianos, porque puede hablar desde la realidad de El Salvador, de que por el mismo hecho de tener un libre acceso, va el agricultor al, al centro este, ay, se me olvidó, no es la El farmacia, agroservicio. al agroservicio, va y puede acceder fácilmente al antibiótico y pues hace un uso desmedido y que lo hace más profiláctico, preventivo con sus animales. Y lo que les comentaba, o sea, ahora ya se conoce de que esa vaca que después lleva ese proceso para poder obtener su carne, llega al humano esos genes de resistencia. Entonces, yo creo que sí, como decía Valeria, los gobiernos deben de controlar más, por lo menos hablo de El Salvador, porque es la realidad que a mí he tenido la oportunidad de conocerla un poco, es que sí deben de haber, o sea, debe de estar legislado el uso de esos antibióticos en veterinaria para poder frenar un poco este tema. Porque sí, en El Salvador los agricultores, o sea, de hecho, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en el que al final concluimos que es esto, que los agricultores hacen un uso desmedido de los antibióticos, llega al agua de cultivo de la tilapia y pues la tilapia está presentando resistencia y presentando enfermedades de streptococosis y todo lo demás, ¿verdad? Ya ese es otro tema, pero al final se resume en eso, de que si el agricultor no tuviera el acceso fácil a ese antibiótico y libre, pues evitaríamos que se desencadenen esos otros problemas relacionados a la resistencia a los antimicrobianos. Entonces yo sí quería como aportar esa información. Y eso, gracias. Gracias. Nicolai, no sé si quiere aportar a esto o continuamos. Pues, por lo menos en el contexto mexicano, es muy interesante cómo justamente la parte del uso de antibióticos en la ganadería está muy poco legislado. Profundamente hay una falta de regulación de cualquier tipo de uso de antimicrobianos. De hecho, en el 2018 sale, aquí en México tenemos estas NOMS, que son las que van a regular la acción tanto como transversal en los múltiples aspectos de la práctica económica. Y en 2018 justamente sale una norma que regula el uso de antimicrobianos para evitar la resistencia antimicrobiana. Y es muy interesante porque del total del documento, el 90% se dedica únicamente a la cuestión clínica. Y también educación de la población, educación del personal de salud y regulación del libre venta de antibióticos, es lo que Mario mencionaba. Sin embargo, en ninguna parte de todo este texto se menciona nada relacionado con la ganadería. Lo único que dice es que a través de la Secretaría de Agricultura se va a hacer un seguimiento de cómo está la situación de resistencia en aislados de vacas y de aguas tratadas, ¿no? Sin embargo, en ningún momento hay un interés por realmente hacer una medida incisiva para poder ni siquiera regular el uso de estos antimicrobianos. Que, dicho sea de paso, muchas veces no se utiliza ni siquiera para evitar infecciones en el ganado, ¿no? Se utiliza únicamente como un medio para
facilitar su crecimiento, ¿no? Se ha encontrado que esto incrementa y favorece el crecimiento del ganado. Entonces, no solamente estamos ante un uso desregulado, sino también ante un uso completamente equivocado del medicamento, ¿no? Lo estamos usando como un estimulante de crecimiento cuando en realidad está acabando con los probióticos, las bacterias del ganado, y creando un caldo de cultivo para el peor acinetobacter del mundo. Pero bueno, sí. Gracias. Y continuando con la idea de la agricultura, quería saber si existen en sus países alimentos libres de antibióticos. No sé si quiere continuar Nicolai primero. Esa es una cuestión que a mí nunca me había tocado exponerme a la idea, y también investigando en redes respecto a ese tipo de alimentos en México, no pude ni siquiera encontrar información al respecto. Es un término que no, por lo menos aquí no he escuchado. Gracias. Sí, yo creo que nos ayudaría si hubiese estado el otro compañero embajador de Perú que es veterinario. Yo creo que los veterinarios se manejan más, ¿verdad? En ese tema de eso, por eso, porque por ejemplo, yo proponía ese punto porque sí, acá, ¿verdad? Bueno, en Europa y en Estados Unidos ya hay alimentos etiquetados, ¿verdad? Que así como dicen libre de gluten, libre de esto, libre de lactosa, entonces ya ahora dicen libre de antibióticos. Yo creería que, o puedo intervenir y dar un comentario, que realmente eso va relacionado o en nuestros países se limita un poco o se restringe, sería la palabra, un poco en el hecho de, pero vuelvo a lo mismo, es más relacionado a lo veterinario, en el hecho de que, por ejemplo, en un destazadero, donde faenan la res, ¿verdad? La vaca, pues ahí está controlado qué es lo que el animal, una trazabilidad de dónde viene, de qué alimento, qué medicamento le dieron. Entonces yo creo que eso de etiquetar un alimento libre de antibiótico, pues yo sí lo veo un poco complejo, porque está bien difícil, ¿verdad? Decir, por lo menos en nuestra realidad allá en Latinoamérica, decir que esa trozo de carne o que voy al súper a comprar o voy a la carnicería a comprar, está libre totalmente de antibióticos, va a ser un poco difícil darle ese cumplimiento y seguimiento. Yo creo que sí hay normas, o sea, la gente que conoce este tema de inocuidad alimentaria y todo lo demás, sí hay normas, ¿verdad?, que deben de cumplir, pero ya hablar de alimentos libres de antibióticos, yo creo que ya es otro nivel de estudio, o sea, de poder comprobar que ese alimento realmente no es que yo le digo, o sea, es bien difícil porque ahora pues hay mucha información en papers, artículos científicos que hablan de que a través del alimento tal, a través de la fruta tal, a través de, por eso es que se habla del One Health, que hay que ver también el alimento que ingerimos, porque ahí vienen los genes de resistencia, pero al final controlar eso está un poquito difícil, pero ese sería mi comentario. Yo quisiera agregar una cuestión, y es que justo en Ecuador, a través del Comité Nacional de Prevención de la Resistencia a los Antimicrobianos, hay un proyecto que se llama PRORAM. Entonces, esto a través de nuestro Laboratorio de Salud Animal, que es Agrocalidad, se ha venido desde el 2019 implementando justamente esta trazabilidad de los antibióticos en la carne de producción para consumo humano. Entonces, apenas al finalizar este año vamos a tener la primera etapa, que es justo en carne avícola, y después se procederá a ganado vacuno, ganado ovino, a carne de cerdo, a camarón y pescado, porque Ecuador es uno de los mayores exportadores de camarón, ¿no? Entonces, una de las cuestiones en un camarón es justamente que con los antibióticos se puede conseguir una mayor producción y un mayor tamaño del camarón. Entonces, ¿cuál es la carga realmente de todos estos alimentos que estamos consumiendo nosotros, que a la final es una parte también de cómo pueden traspasarse a la microbiota nuestra intestinal, ¿no? Entonces, esto es algo que se está desarrollando en Ecuador, como bien dijo Mario,
Si es que alguna vez ustedes necesitan que venga algún experto igual de agrocalidad que les cuente su experiencia, o del Ministerio de Producción, que también está iniciando con este proceso para pescados y camarones, con muchísimo gusto lo podemos organizar a través de ustedes. Sería un gusto para nosotros poder ayudarlos, y si contamos pues con la presencia del doctor Salvatierra, con muchísimo mayor ímpetu, porque él es otro Young Ambassador. Gracias, Valeria. Sí, sería muy interesante ese punto. Y pues ahora sobre el siguiente tema. Mario había mencionado un futuro Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana en El Salvador. Quería saber, esto para los tres ponentes, ¿qué normativas hay vigentes en su país para evitar la resistencia a los antibióticos? Si quieren, comenzamos con Mario. Ya, normativa, o sea, como les menciono, existe este plan nacional que de primer momento va dirigido a, a esto del comité académico, es decir, a través de la academia, de las universidades, que en los planes de estudio pues se incorpore este tema en todas las carreras de la salud y que vaya pues dentro de la temática y formación de la resistencia a los antimicrobianos. Yo creo que siempre la educación es el primer gran paso para poder enfrentar uno de los problemas. Y también pues la investigación, pero así una política pública, es decir, una ley, una norma o algo que tengamos, pues creo que no hay. Sí como les menciono, porque de formación soy químico farmacéutico, sí estoy como enterado de que la Dirección Nacional de Medicamentos hace un par de años, en el 2016, por ahí, 17, sacó un listado de como 8 antibióticos que eran obligación en las farmacias exigirle al paciente o al consumidor que llegaba que si no llevaba receta médica prescrito por un médico y oficial, no se podía vender ese antibiótico, pero solo son 8 antibióticos. Entonces, eso es lo que yo podría comentar en cuanto a normativas. No le cedo la palabra ahí a los compañeros embajadores. Quizá continuando con este punto. En México, como mencioné en mi intervención pasada, en 2018 se publica la Estrategia Nacional contra la Resistencia de Antimicrobianos, que es una serie de normativas que buscan justamente regular el acceso, el uso y también la educación que se tiene sobre lo que es y cómo funcionan y cuál es el riesgo del uso inadecuado de antibióticos. Como también lo mencionaba, es un documento que está muy enfocado en la cuestión clínica, donde tiene hecho apartados específicamente para la educación de los médicos generales, tiene un apartado para la educación de la comunidad general y también una búsqueda de un plan que sea transnacional entre los consumidores, los proveedores, como sería el sistema de salud, y también los productores, que serían las farmacéuticas, ¿no? Buscar a través de esos tres elementos poder desarrollar estrategias que limiten y también eduquen a la población sobre el uso adecuado. Lo que sí pasa aquí en México, y eso es muy marcado, es que uno no puede conseguir antibióticos sin receta médica. Esto también ha causado que exista venta ilegal de antibióticos muy frecuente, pero por lo menos en la parte de las farmacias sí reguladas, pues es muy complicado conseguir antibióticos en la Lo que ya comentaba anteriormente, creo que también vale la pena mencionarlo, es que estas medidas no toman en cuenta el problema en su totalidad, solamente se basan en la cuestión clínica y olvidan todo lo demás, la cuestión ambiental, una cuestión de desarrollo de políticas y también la cuestión de veterinaria y la cuestión como económica agroganadera, ¿no?
Por último, mencionar que muchas de estas medidas en los últimos años pues no han tenido como un seguimiento adecuado. Lo que se ha pasado es que en la cuestión de vigilancia tecnológica sí ha habido un gran avance con el desarrollo de un organismo totalmente independiente de gobierno. Se llama la Red Temática de Investigación y Vigilancia de la Farmacovigilancia. Y esta red pues es la que realmente ha estado empujando nuestro conocimiento sobre la resistencia antimicrobiana por una nutrición clínica. Lo único que no es tan efectivo de esta estrategia es que se basa mucho en centros de concentración, como mencioné anteriormente, y olvida la cuestión tanto del campo como de estos pequeños centros donde quizá no hay un acceso como a una regulación tan amplia por parte de los miembros que son parte de este grupo. Para cerrar, aquí en el Ecuador, como yo les mencionaba, si bien existe el Comité Nacional de RAM, que es un comité interinstitucional donde hay varios ministerios y sobre todo CENESID, que es nuestra Secretaría Nacional de Ciencia, Educación e Innovación, tenemos algunas leyes que están dentro de la Ley Orgánica de Salud, pero otras que se van sacando, digamos que son de menor rango, pero como ente rector de la salud, tenemos la potestad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos. Sin embargo, como yo les decía, es un poco complejo tomar estas decisiones en salud pública. Es que no tenemos datos completos que nos puedan proveer justamente de la base para tomar estas decisiones. Es decir, si yo necesito limitar durante un tiempo el expendio de ciprofloxacina, si necesito aumentar la importación de ceftazidima y vivactam. Todas esas cosas se ven justamente con estos, digamos, fotografías de cómo está la situación de la resistencia a los antimicrobianos, tanto en nivel comunitario como en nivel hospitalario. Entonces, tenemos ahí unas pequeñas fallitas en nuestras leyes y es justamente el no poder abarcar el sector privado como obligatoriedad. A pesar de ser el ministerio el ente rector, no logramos llegar hasta allá. Entonces, tenemos 2.800 casi casas de salud, entre centros de salud, puestos de salud y hospitales, que sí podemos manejar. Sin embargo, como es un sistema mixto el que maneja Ecuador, es un poco más complejo el nivel hospitalario y la red privada, por supuesto, no siempre está pues presta para colaborar, ¿no? Entonces, esas son pequeñas fallas que si bien nosotros tenemos algunas legislaciones como el expendio con receta, como justamente la prohibición de comercialización y uso de colistina en animales. Esa clase de cosas están muy bien normadas, igual que los registros sanitarios, el desecho de esos fármacos que no se utilizan, pero existen otros pequeñas brechas que necesitamos de alguna manera tratar de solventar y que esperamos que con el tiempo ya podamos tener un poco más de impacto dentro de la legislación para justamente incidir en política pública. Gracias, Valeria. Ahora quizás Nicolai nos puede contestar esta pregunta ya desde la perspectiva más médica, que si está validado el uso de los antibióticos como profilaxis, por ejemplo, en cirugías. Hay una muy amplia, pues hay una gran cantidad de información respecto a esto. De hecho, está muy regulado a nivel internacional el uso de cierto tipo de medicamentos para la profilaxis antimicrobiana. Esos suelen ser medicamentos que no son de tan amplio espectro y no tienen, entre comillas, una potencia tan grande. De hecho, se suele usar cefazolines como el medicamento de primera elección para este tipo de profilaxis. Y pues en mi experiencia clínica sí se utiliza muy seguido. Pues, sí es algo que se utiliza de manera muy regular. Y creo que aquí la problemática no es tanto si se debe o no usar, sino la problemática es el uso adecuado y en qué cuestiones no hay que usarlo. Porque, volviendo a la cuestión de la evidencia en el país, se publicó el año pasado un seguimiento del uso de antibióticos justamente para la profilaxis quirúrgica en 4 centros aquí de México. Y se encontró que muchas veces los clínicos optaban por utilizar antibióticos de mucho mayor espectro y mucho mayor potencia que los que estaban regulados por los organismos internacionales.
lo que pues a la larga también crea esta presión donde al fin y al cabo vamos a acabar utilizando esos medicamentos de mayor efecto para poder simplemente prevenir infecciones, ¿no? Eso no solamente aquí en México, sino también hay una publicación en Brasil donde se dieron cuenta que no solamente había un error en la elección de los antimicrobianos, sino también en cuánto tiempo dejarlos. Se dejaban por mucho más tiempo del necesario. Entonces, por lo menos en el ámbito químico, sí está muy validado, sí está muy utilizado y sí, o sea, sí reduce tanto la incidencia de infecciones en el área quirúrgica, en la mortalidad y la morbilidad a largo plazo el uso de antimicrobianos para profilaxis clínica. Sin embargo, la problemática ocurre cuando no se siguen estas reglamentaciones de manera adecuada. Y ahí comenzamos a abusar de antimicrobianos que quizá podrían servirnos para situaciones un poquito más complicadas y infecciones más complicadas. Muchas gracias. Pues les quería preguntar en general si conocen de planes de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en Latinoamérica que incluyan también al medio ambiente. No sé si comenzamos con Valeria. Al momento no conozco quién está haciendo la interfaz humano-animal ya integrada de la RAM. Entiendo que España es quien lidera esto conjuntamente con Holanda. Entonces, Holanda y España tienen plataformas ya muy bien distribuidas, incluso ellos ya están yendo más al tema del consumo, ya pueden cuantificar el consumo que hay de antimicrobianos en el ambiente. Pero nosotros a nivel regional creo que todavía no llegamos a eso. Lamentablemente. Creo que sí estamos encaminados hacia allá, pero creo que es un trabajo que al menos nos tomará los próximos 5 a 10 años, creo yo. Gracias. Mario. Sí, igual, yo en lo personal no conozco que El Salvador tenga un plan de vigilancia ambiental, ¿verdad? Quizás yo lo que veo más adecuado y más o con relacionado a eso del ambiente es eso que comenté en algún momento de estas aguas residuales y todos estos afluentes en los que al final es donde tenemos que analizar qué está pasando ahí para que lleguen los genes de resistencia al humano, ¿verdad? Y que los consumamos a través de los alimentos y todo eso. Entonces yo creo que en el caso de El Salvador sería interesante como tener estudios y respaldo científico de ese tema de las aguas residuales para poder abordarlo desde eso. Sabemos, y ustedes, todos los que estamos conectados, sabemos que en nuestro país las fábricas, ¿verdad?, hacen un uso desmedido de las aguas residuales y pues las tiran a los afluentes de los ríos y ya tenemos muy pocos ríos que no están contaminados. Entonces al final es un tema, pues yo creo que más complejo y ojalá pronto podamos sumarnos a tener un plan de estos. Eso podría comentar. Gracias. Les cedo la palabra a Nicolai. Bueno, por lo menos en mi conocimiento, hace un año tuve el gusto de conocer al doctor Jorge Olivares Pacheco, de parte de la Sociedad Chilena de Microbiología, y él me presentó sobre un organismo que ellos tienen, que se llama la Iniciativa Multidisciplinaria para la Colaboración en la Investigación de Resistencia Bacteriana, o MicroR, y charlamos un poquito al respecto, y él justamente me comentaba que una de sus ramas que tienen en esa organización tiene que ver justamente con este eje entre la resistencia antimicrobiana y la contaminación ambiental, ¿no? Que es lo que también María mencionaba. Entonces, por ese lado es lo que yo conozco que se investiga al respecto. Aquí en México sí tenemos, no un organismo como tal integral que junte como esfuerzos de múltiples investigadores, pero debido a la amplia contaminación que tenemos también en ríos que atraviesan todo el país, sí hay una gran cantidad de pequeñas iniciativas en pequeños laboratorios a través del país que justamente buscan investigar esta relación entre la resistencia antimicrobiana y la contaminación de los ríos. De hecho, tenemos un río que pasa por todas las fábricas que podrían contaminar en ríos del país y llegan justamente a mi estado, entonces hemos tenido una gran cantidad de problemas respecto a eso y
hace poquito también salió un estudio donde justamente se ligaban la presencia de ciertas bacterias con genes de resistencia para ceftriaxona y para carbaprémicos, que estaban presentes tanto en la cuestión del río como luego en aislados clínicos en los hospitales que rodeaban este río. Entonces, pues, por lo menos, a mi parecer, yo creo que esta es una cuestión que se ha ido desarrollando en el país y pronto sí tendremos algún esfuerzo más coordinado, porque sí está causando un impacto clínico muy grande por nosotros. Sí, sería gran importancia que hubieran más planes de vigilancia en Latinoamérica. Y pues el lema de la Semana Mundial de este año 2022 es Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos, que es algo que hemos ido hablando a lo largo de toda esta mesa redonda. Quisiera saber si Mario pudiera compartirnos cómo se hace un buen uso de los antibióticos. Ok, ahora voy a sacar mi lado farmacéutico. Sí, lo primero es que sabemos que los antibióticos no se usan para todo, ¿verdad? Para todas las afecciones, sino que primero tiene que ser prescrito por un médico. Hablo por El Salvador, no conozco la realidad de México ni de Ecuador, pero en El Salvador tendemos a automedicarnos. Es decir, nosotros nos comenzamos a sentir, por ejemplo, con síntomas gripales y, ¿qué es lo primero? Tengo ahí guardado en mi botiquín o en mi casa que me quedaron antibióticos de la otra vez que me enfermé y comienzo a ingerirlos. Entonces yo creo que eso es una medida totalmente errónea y mal, porque no debe de ser así. Debo de ir al médico, el médico debe de prescribir un tratamiento farmacológico de antibiótico por 7 o 10 o 14 días y cumplirlo a la cabalidad. Si al tercer día yo ya me sentí mejor, los síntomas disminuyeron o desaparecieron, pero yo no debo de suspender ese tratamiento, porque si no al final lo que hablábamos, esta transferencia de genes de resistencia es mucho mayor, la presión selectiva, y cuando una bacteria que ahora me causó, por ejemplo, una faringitis, la próxima vez ese antibiótico ya no me va a hacer efecto. Y fue por mi culpa, porque yo no terminé el tratamiento a los 7 días, a los 10 días o a lo que el médico me hizo. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, no compartir los antibióticos, es decir, si yo en mi casa vivo con mi núcleo familiar, mamá, papá, hermanos, y una persona se enferma, cada persona tiene su tratamiento antibiótico. No es que es un antibiótico para todos, ¿verdad? Que yo lo usé 3 días y el otro lo usó 2 días y no, sino que debe de respetarse. Entonces yo creo que esas pueden ser medidas que nos pueden parecer un poco obvias, pero que yo hablo por El Salvador, por nuestra cultura, tendemos a olvidarlo y es por eso que vamos arrastrando este problema y luego se hace más difícil. Entonces yo también creo que ese podría ser un buen uso de los antibióticos yo creería que eso sería lo más prioritario. No sé si se me escapa uno, ahí hay un médico y una bioquímica que me ayuden. No sé si puedo continuar yo con la intervención. Bueno, espero no ser el portador de malas noticias para Mario, pero en México, donde sí tenemos una regulación muy estricta de quién recibe antibióticos y quién no, los malos del cuento son los médicos, porque por lo menos en el contexto local, tenemos un mal apego, definitivamente un mal apego de parte de los prestadores de servicios de salud para las guías internacionales y las guías locales sobre cuándo se debe y cuándo no se debe dar antibióticos. Entonces, nuestro problema principal es que tenemos un montón de población que fue convencida por algún médico de que su infección requería un antibiótico. Cuando es una infección viral, que no se ve beneficiada para nada con antibióticos, es una infección que realmente, por su curso clínico tan leve,
no requeriría un manejo farmacológico tan agresivo. Y eso es una pelea de nunca acabar. Tenemos, por un lado, gente que sí sigue de manera muy estricta esa regulación y se utiliza la evidencia que existe una gran cantidad de evidencia respecto. Y por otro lado, doctores que luego son los preferidos por los pacientes porque son los que sí reciben los medicamentos, que les prescriben esos antibióticos. Entonces, el paciente llega después de 5 o 6 cursos de antibióticos que no han sido efectivos con una infección quizá viral ya complicada. O alguna infección bacteriana que ya por esos cuadros repetitivos de uso de antibióticos no adecuados y ya no se pueden utilizar los medicamentos de primera línea, sino tenemos que irnos a segunda y tercera línea. Es lo que pasa, por ejemplo, con las infecciones de vías urinarias en este país. No lo mencioné en su momento, pero tenemos una resistencia a ciprofloxacino de parte de coli de más de 80%. Entonces, en este país no se puede usar ciprofloxacino para infecciones de vías urinarias. Tenemos casos donde de primera línea en la cuestión ambulatoria se utiliza carbapenémicos para cistitis no complicadas, lo que es una cuestión barbárica, ¿no? Es un medicamento de muy amplio espectro que tiene este potencial de empujar toda la resistencia hacia un fenotipo mucho más agresivo y se utiliza para infecciones que no ponen en riesgo la función y la vida del paciente. También quería aprovechar el espacio para hacer un llamado como a la investigación lo más curiosa posible, porque hay un montón de cuestiones clínicas que parecerían obvias o parecerían que no tienen no tendrían como un impacto tan grande como sería el desarrollo de un nuevo antibiótico. Pero sí tienen un impacto muy grande en la manera que pensamos y utilizamos los antibióticos. Hay una corriente muy, muy amplia de reinventar la manera en que nos relacionamos y modificar la manera en que pensamos los antibióticos en cuestiones de farmacocinética, de farmacodinámica, y también en cuestión de qué características del paciente, no del organismo que está causando, qué características del paciente podemos utilizar para poder definir si el paciente requiere un antibiótico. Que obviamente no es como no es quizá el proyecto de investigación quizá tan apasionante en la cuestión del impacto que pudiera tener. Sin embargo, esos pequeños pasos sí nos ayudan luego a poder tomar decisiones en la parte clínica y evitar el problema que pues tenemos en este país, que de repente la gente que no debería tener antibióticos toma cursos de antibióticos de 14, 21 días, cuando pues ni siquiera está indicado. Gracias. Valeria, ¿algo? Sí, solo la última, y es justo en referencia a lo que acaban de decir ambos participantes, y es que hay que hacer un trabajo bastante minucioso en los determinantes sociales que hacen que justamente las personas que van al médico sientan que hasta por una gripe necesitan irse con una medicación. Como sabemos nosotros del personal de salud, obviamente las enfermedades virales no necesitan de un curso de antibióticos y muchas veces en realidad no necesitan de ninguna medicación más que ibuprofeno, descanso y líquidos. Pero obviamente eso no compagina con digamos, el pensamiento colectivo de que cuando tú estás enfermo necesitas medicación. Y obviamente como tú estás con mocos, te sientes muy mal, tienes mucha tos, piensas en que es una bacteria. Entonces necesitas un curso de antibióticos. Y muchas de las madres de familia también buscan eso para sus pequeños, ¿no? Entonces son madres que obviamente cuando tú eres mamá necesitas y quieres que tu hijo o tu hija estén bien. Y cuando el médico pues no te brinda una ronda de antibióticos, pues empiezas a dudar del médico. Cuando en realidad el médico puede ser muy buen preparado y sabe que no tiene que dar antibióticos cuando es una enfermedad viral porque obviamente no van a hacer nada. Entonces, esta cuestión de la promoción de la salud en la comunidad es algo vital y que quizás se ha descuidado un poco justamente este acercamiento hacia las personas, porque las personas no tienen obligación de saber y conocer todos estos temas, por eso estamos nosotros que hemos dedicado años de estudio, pero a hacer este acercamiento, como es el término en inglés, es lay audience, ¿no? La audiencia que en realidad no tiene por qué conocer de ciencia y a la que se tiene que explicar de manera muy sencilla y concreta por qué no le estamos recetando antibióticos, por qué es importante que no me pida antibióticos. Entonces creo que hay hoy una campaña muy grande que hacer
y que no solamente se enfoca no a leyes, porque es una cuestión colectiva de actitud que se puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero que por supuesto va a llevar mucho trabajo y mucho esfuerzo y que se va a ver si, al menos en la siguiente generación. Gracias, y pues quisiera ver ya para ir terminando la mesa redonda, si nos pudieran compartir cuál es su conclusión personal sobre este tema. Podemos empezar con Nicolai, si quieren. Muchas gracias. De nuevo, repetir que estoy muy agradecido por la invitación. Fue un gusto compartir la mesa con esos dos grandes exponentes y creo que una cuestión que yo sí considero que vale la pena rescatar por lo menos de esta mesa redonda es la diversidad, ¿no? En las maneras en que se aborda ese tema, que yo creo que es el reflejo más claro que tenemos del problema en sí, ¿no? O sea, nos encontramos ante un problema que entra en toda la definición de una salud. Tenemos un problema que se puede ver desde la parte farmacológica, desde la parte microbiológica, desde la parte química, desde la parte de impacto de políticas sociales. Algo que también creo que pudimos saber, vale la pena quizá discutir en otro momento, sería justamente las cuestiones de sociología respecto a la resistencia microbiana, ¿no? Cómo es más que nada, se puede entender como un reflejo de nuestra actitud como seres humanos respecto al ambiente. Y hasta la propia conceptualización de lo que es una enfermedad y cómo combatirla, tiene su impacto en la resistencia microbiana, ¿no? Tiene su impacto en lo que Valeria comentaba, como esta madre que busca desesperadamente que algún médico le dé antibióticos. Esta desconfianza hacia el sistema de salud, ¿no? Desconfianza hacia los científicos que en esta búsqueda de poder educar a veces hasta se alienan a la población de estos principios básicos. La verdad, fue una experiencia muy grata. Estoy muy contento de haber participado aquí. Y pues sí, creo que terminando en la nota de lo que comentaba Valeria es muy importante. Que la educación es algo clave en el desarrollo de una sociedad que entienda que es un problema, que deja de ser una pandemia silenciosa y se convierte en una pandemia que sea comunicada por las personas. Entonces, yo creo que es eso. También, ya como último dato, lo que mencionaba Valeria es muy cierto. O sea, las nuevas generaciones son las que realmente están impulsando la concientización y el uso adecuado de antimicrobianos. Hace 3 días, creo, se publicó en el British Medical Journal, un estudio donde justamente comparaban si una intervención de educación a los padres de familia reducía el uso inadecuado y la petición inadecuada de antimicrobianos en futuras visitas. Los resultados no son tan favorecedores, pero lo que sí se ve en el análisis como más minucioso del artículo es que eran los médicos más jóvenes, los que tenían menos de 10 años de experiencia, los que eran mucho más efectivos en poder comunicar y poder ser más tajantes en el uso adecuado de los antimicrobianos. Entonces yo sí considero que es una lucha de las nuevas generaciones y probablemente poco a poco se va a convertir en un tema de discusión mucho más amplio, tanto en los ámbitos científicos y clínicos como en la población general. Y también gracias a todas esas medidas de concientización por ampliar la discusión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias también por su participación, Nicolai. Quisiera también saber la conclusión de Valeria sobre esta mesa redonda. Agradecerles nuevamente como bien dijo Nicolai, a Mario, a Adriana, muchas gracias por el esfuerzo de ponernos de acuerdo y de poder compartir esto. Nutre mucho saber, a veces justo participábamos de un evento regional de sistemas de vigilancia y es que a veces nos sentimos muy solos y no es que estamos solos, es que no nos comunicamos, es que no trabajamos en redes, es que no colaboramos. Y esta es la oportunidad justamente para eso, ¿no? Para saber qué le está pasando al país vecino o al no tan vecino, al que está muy lejos o al que no está muy lejos, pero para saber qué están haciendo, cómo lo están manejando y por qué no colaborar. Algo que te funcionó a ti en tu país, quizás no es la misma ley, quizás no es el mismo paradigma, pero puede servirme a mí en otro escenario, ¿no?
Entonces, compartir es muy, muy importante, es fundamental saber qué está pasando con otras personas, los intentos fallidos, las buenas suertes que han corrido con ciertas estrategias. Eso nos nutre a todos. No hay alguna estrategia que haya sido realmente mala, sino que tú aprendes. Entonces, es la invitación a que cualquier iniciativa que la hagan y si sienten que la tienen que comunicar, justamente estos espacios son para eso, para compartir esas experiencias y que sigan dándose estos espacios donde podamos justamente eso, ¿no? Hablar de cosas que no siempre las podemos hablar en un ámbito mucho más relajado, no tan científico, pero del cual aprendemos mucho también. Eso, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Valeria, también por tu contribución. Y sí es importante que nos quede ese mensaje de la colaboración entre diferentes científicos de diferentes regiones. Y pues quisiera saber de Mario también cuál es su conclusión. Sí, eso de que yo creo que hablan de que otra generación pueda que vea los resultados de esta semana de concienciación del uso de los antibióticos, pero yo creo que ya es un problema que está, que no es algo lejano, ni que lo veamos como que no me va a pasar a mí, pero puede, o sea, de verdad, yo siempre digo, hay que ponernos en el escenario más trágico para poder actuar desde ya. Entonces, medidas tan sencillas de como lo que hablábamos, de no porque ahora siento síntomas gripales, comienzo a automedicarme antibióticos o voy donde el médico y quiero y lo obligo a que me dé antibióticos para yo sentirme bien. No, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, hay que informarnos a través de los medios oficiales, ¿verdad? Porque ahora en día esas cadenas de WhatsApp, esos posts de Facebook que creemos que es ley, ¿verdad? Y que es una información fidedigna y ahora pues cualquier persona puede escribir esa información. Entonces yo creo que también es importante consultar con las personas adecuadas esa información y tenerla ahí a la mano y desde nuestro entorno. Yo siempre digo, o sea, yo sé que acá hay muchos estudiantes de medicina o de carreras de la salud o profesionales de la salud. Entonces, es toda esta información que hemos adquirido durante esta semana en las charlas donde nos presentaban investigaciones o cuando vamos a la universidad y aprendemos temas nuevos, pues no quedarnos con esa información para nosotros, ¿verdad? Sino que con educar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros primos, compartir esa información y pues que es información válida y eso. Y gracias a Nicolai y a Valeria y a todo el Student Chapter y su junta directiva, ¿verdad? Por estas jornadas que tuvieron. Estamos bien contentos porque han tenido buena recepción, hemos tenido bastante público, entonces al final esa es la idea, que todos nos sumemos, que todos nos enteremos, que está bien, que la investigación científica y todo el respaldo científico es muy válido y es muy importante. Yo no digo que no, pero lo más importante es llegar a la aplicabilidad, es decir, actuar ya, ¿verdad? En nuestro entorno. Eso es lo que yo podría decir. Y pues eso, gracias a todos y nos vemos el otro año en la semana con de la concienciación. Gracias. Muchas Gracias a todos, hasta luego. gracias. Queremos agradecer a todos los embajadores jóvenes que quisieron apoyarnos para esta mesa redonda y pues que es una bonita experiencia para compartir con diferentes países. Gracias también a Mario por haber proporcionado este espacio y a los participantes de esta Semana de la Concienciación de la Resistencia a los Antimicrobianos 2022. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a participar en futuras actividades de MicroES Student Chapter y también a los ponentes. Esperamos que puedan colaborar en el futuro con nosotros también. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, hasta luego.